Una mañana gris en la Ciudad de México, un lamento agudo corta el silencio en una estación de policía. ¿Qué harías si, al mirar de cerca, descubres que ese sonido viene de un pequeño cachorro, empapado, temblando, con una placa que encierra un secreto devastador? Esta es la historia de Joaquín, un veterano policía que, en un giro inesperado, se enfrenta no solo a su propio pasado, sino a una red de mentiras capaz de destruir todo en lo que creyó durante décadas. Si amas historias como esta y crees en el poder transformador de los animales, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con quienes aman a los animales. El cielo sobre la comisaría de la Benito Juárez, en pleno corazón de la Ciudad de México, estaba cubierto de nubes densas, casi como si presintieran el peso que esa mañana traería. Joaquín Santos, 52 años, cruzaba el patio con el paso cansado de quien ha visto demasiado. Sus botas desgastadas esquivaban charcos formados por la tormenta de la noche anterior, mientras el olor a asfalto mojado se mezclaba con el humo de los microbuses y puestos de antojitos cercanos. De repente, un sonido lo detuvo en seco. Un llanto, no humano, pero tampoco un simple gemido animal. Era un lamento desesperado, vulnerable. Joaquín frunció el ceño y giró lentamente hacia la dirección del sonido. Ahí, acurrucado contra la reja metálica de la cochera, estaba un cachorro de pastor alemán. No tendría más de 3 meses. El pelo negro y mojado se le pegaba al cuerpo, que temblaba no solo de frío, sino también quizás de miedo. Sin pensarlo, Joaquín se agachó. El cachorro, al verlo, no huyó. Al contrario, resbalando sobre las piedras húmedas, corrió hacia él y apoyó el hocico en su pierna. Esos ojos, castaños, brillantes y llenos de una inteligencia extrañamente familiar. Joaquín tragó saliva, sintiendo cómo algo en su interior, adormecido durante años, se removía violentamente. Con cuidado, pasó la mano por el cuello del cachorro y fue entonces cuando lo vio. Una placa metálica, colgando de un collar policial reglamentario. No era cualquier collar. Las manos de Joaquín temblaron ligeramente mientras giraba la placa para leer los números grabados con precisión militar. K902-47. Por un segundo, el mundo se detuvo. El murmullo de los autos en Insurgentes, las voces de los compañeros al fondo, todo quedó en silencio. Ese número era imposible. K902-47 estaba grabado en su memoria como una cicatriz que nunca sanó. Era el mismo código de identificación de Luna, su compañera canina durante 7 años. La misma que había desaparecido misteriosamente 2 años atrás, bajo una explicación oficial vaga y sin detalles. No puede ser, murmuró Joaquín, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba mientras las piernas casi le fallaban. El cachorro se acurrucó aún más contra su brazo, como si buscara refugio, como si supiera quién era él. Joaquín miró de nuevo la placa, incrédulo. ¿Cómo era posible? Luna había sido trasladada para una supuesta jubilación. En una propiedad rural especializada. Nunca le dijeron exactamente dónde. Cada vez que preguntó, recibió respuestas evasivas. Pero ahora, frente a él, estaba un cachorro con la misma identificación. Miró alrededor. El patio seguía vacío. Levantó cuidadosamente al cachorro en brazos. Era liviano como una pluma, pero en ese pequeño cuerpo parecía cargar un peso inmenso, el mismo que ahora se instalaba en el pecho de Joaquín. Mientras se dirigía hacia el edificio, solo podía pensar en una cosa: tengo que saber la verdad. Joaquín atravesó los pasillos fríos de la comisaría con el cachorro en brazos. Cada paso resonaba en sus oídos como un eco de un pasado que creía haber dejado atrás. Subió lentamente las escaleras hasta su oficina en el 2º piso, ignorando las miradas curiosas de algunos compañeros que lo vieron pasar con aquel pequeño pastor alemán. Al llegar, dejó al cachorro sobre el suelo. El animal, lejos de mostrar miedo, empezó a olfatear cada rincón, curioso pero siempre regresando a las piernas de Joaquín como si supiera que allí estaba seguro. «¿Qué haces aquí, pequeño?», murmuró Joaquín, sentándose en su silla de metal envejecida. Frente a él, sobre el escritorio, una vieja foto enmarcada. Él, más joven, junto a Luna, en una operación en Tepito, después de interceptar uno de los mayores cargamentos de droga de su carrera.
Recordó cómo Luna siempre parecía anticiparse a sus órdenes, cómo entendía los peligros antes de que él mismo los percibiera. Ella no era solo una herramienta de trabajo, era su compañera, su amiga, su familia. Y ahora, 2 años después de que desapareciera sin dejar rastro, un cachorro con su misma placa aparecía en la puerta de la comisaría. Joaquín tomó la placa metálica una vez más, repasando con el pulgar los números que nunca había olvidado. K90247. De repente, la puerta de la oficina se abrió. Carlos Méndez, su colega de investigaciones y amigo desde hace más de una década, entró sorprendido. ¿Y ese cachorro? ¿De dónde salió? Joaquín respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Lo encontré en el patio, solo, mojado. Con esto, le mostró la placa. Carlos la examinó y de inmediato su expresión cambió. No, esto no puede ser. Es el número de Luna, ¿verdad? Joaquín asintió en silencio, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de él. Carlos, algo no está bien. Carlos se sentó al borde del escritorio, con el ceño fruncido y la mirada clavada en la placa. El cachorro, ajeno a la tensión en el ambiente, jugaba con un clip que había caído al suelo. ¿Estás seguro de que es el mismo número?, preguntó Carlos, aunque en su interior sabía la respuesta. No podría olvidarlo, respondió Joaquín con la voz quebrada. Ese número está grabado en mi memoria, igual que las cicatrices en mi cuerpo. Carlos se inclinó hacia atrás, cruzando los brazos. Esto no tiene sentido. Luna fue trasladada, ¿recuerdas? Dijeron que iba a una finca en Hidalgo, para jubilarse, pero nunca te dijeron exactamente dónde. Joaquín asintió con amargura. Cada vez que pregunté, respuestas vagas. Nunca me dieron detalles, solo me dijeron que estaba bien. Carlos miró de nuevo al cachorro, que ahora se había subido con sus patas delanteras a las botas de Joaquín, buscando atención. ¿Crees que sea...? No lo sé, interrumpió Joaquín, acariciando suavemente la cabeza del pequeño pastor alemán. Pero necesito averiguarlo. El silencio se apoderó de la sala por unos segundos. Afuera, el bullicio de la ciudad seguía su curso. El sonido de los claxones, las sirenas lejanas, el vendedor de tamales gritando por la calle. Finalmente, Carlos rompió el silencio. Mira, si realmente quieres saber qué pasó, deberíamos revisar los archivos de la División K9. Joaquín levantó la mirada. ¿Crees que podamos encontrar algo? Carlos asintió, aunque con cierta cautela. Si hubo algún error administrativo, o algo más turbio, ahí tiene que estar. Joaquín miró al cachorro una vez más, que lo observaba con esa mirada profunda e inexplicablemente familiar. Vamos, se levantó de la silla decidido. Por primera vez en años, sentía esa chispa de adrenalina que solo surge cuando algo grande está por descubrirse. Pero lo que no sabía era que esta búsqueda no solo lo llevaría a desenterrar verdades dolorosas, sino a enfrentar una red de corrupción que pondría en riesgo todo lo que amaba. Joaquín y Carlos descendieron hacia el archivo central del edificio, en el sótano de la comisaría. El aire era húmedo, cargado con ese característico olor a papel viejo y desinfectante barato. Marta López, la encargada del archivo desde hacía más de 15 años, los recibió con su habitual sonrisa maternal. «Joaquín, qué sorpresa verte por aquí. ¿Y ese cachorro tan guapo?». Joaquín sonrió levemente, pero su mente estaba en otro sitio. «Marta, necesito tu ayuda. Quiero consultar los registros de la División K9 de los últimos 3 años». Marta frunció el ceño, sorprendida. ¿Algún motivo en especial? Joaquín dudó por un segundo, pero luego decidió ser sincero. «Encontré este cachorro. Lleva la placa de Luna». Marta abrió los ojos de par en par y se llevó una mano a la boca. «La misma Luna que...». «La misma». Sin hacer más preguntas, Marta los condujo hasta una mesa en el rincón más reservado del archivo. «Aquí están las carpetas, pero te advierto, parte de los archivos de K9 fueron digitalizados y transferidos al sistema central el año pasado. Puede que haya lagunas». Joaquín asintió, agradecido, y se sumergió en las gruesas carpetas repletas de informes, actas y evaluaciones. Carlos lo ayudaba a filtrar los documentos, mientras el cachorro, que Joaquín, casi sin pensarlo, empezó a llamar Esperanza,
Se acomodaba bajo la mesa, observando todo en silencio. Pasaron horas revisando papel tras papel, hasta que Joaquín encontró lo que buscaba: la documentación de la supuesta transferencia de Luna. «Aquí está», murmuró, señalando la fecha: 15 de marzo de 2022. Pero algo no cuadraba. Faltaban los documentos esenciales, el informe veterinario final, el acta de entrega y la firma del responsable del nuevo destino. En su lugar, solo había una nota manuscrita, transferida conforme al protocolo especial 7A. Documentación archivada en sector específico. Carlos alzó la vista, desconcertado. ¿Protocolo 7A? Jamás he oído hablar de eso. Joaquín negó con la cabeza. Ni yo. Siguieron revisando otras carpetas y encontraron más casos. Rex, Thor y otros 3 perros de la División K9, todos con el mismo tipo de documentación incompleta y referencia al misterioso Protocolo 7A. De pronto, Marta se acercó en silencio, observándolos con atención. «¿Qué es ese protocolo?», preguntó Joaquín, levantando la hoja. Marta frunció el ceño. «Nunca lo había visto. Normalmente los protocolos son más claros. Retiro médico, traslado interestatal. Esto es raro». Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era evidente. Algo oscuro se ocultaba detrás de esas. «Tenemos que seguir, pero con cuidado», dijo, mirando a Carlos. Y Esperanza, debajo de la mesa, movió la cola suavemente, como si entendiera que acababan de cruzar un umbral del que ya no podrían volver atrás. Esa misma noche, después de salir de la comisaría, Joaquín no podía quitarse de la cabeza las palabras Protocolo 7A. Dejó a Esperanza en casa, bajo el cuidado de Mariela, su esposa, mientras él y Carlos se dirigieron a un bar discreto en la colonia Roma, donde sabían que podían hablar sin ser interrumpidos. «¿Qué crees que signifique ese protocolo?», preguntó Carlos, mientras removía su café. Joaquín suspiró, mirando por la ventana las luces de la ciudad. «No lo sé, pero no me gusta». En ese momento, el teléfono de Joaquín vibró. Era Fernando Salazar, un viejo amigo que trabajaba en la División de Operaciones Especiales. «¿Joaquín? Me enteré de que andas haciendo preguntas sobre K9». Joaquín se tensó. «Sí, encontré algo raro». Fernando bajó la voz al otro lado de la línea. «Nos vemos mañana en el Parque México, a las 8. No hables de esto por teléfono. Es serio». La llamada se cortó. Joaquín se quedó mirando el celular unos segundos en silencio. Al día siguiente, puntuales, Joaquín y Carlos se encontraron con Fernando bajo los árboles frondosos del parque. Fernando no dio rodeos. «Hay un galpón en Iztapalapa, en la zona industrial, calle Eje 6, número 748. Algunos de los perros de K9, incluyendo a Luna, podrían estar allí». Joaquín sintió que el corazón se le detenía. «¿Cómo sabes eso?». Fernando miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «Porque hace 6 meses intenté averiguar sobre la desaparición de Boris, otro pastor alemán, y me siguieron, me amenazaron. Pero antes de que me callaran, un contacto me dio esa dirección». Joaquín cerró los ojos un segundo, respirando hondo. La decisión estaba tomada. Esa tarde, con el sol ocultándose sobre los edificios de la Ciudad de México, Joaquín, Carlos y Fernando se dirigieron discretamente al galpón de Iztapalapa. Estacionaron a 2 cuadras de distancia y caminaron como transeúntes cualquiera, mientras el tráfico pesado y el bullicio típico de la zona industrial disfrazaban sus movimientos. Al llegar al número 748, se ocultaron tras un camión estacionado. Desde allí, vieron la entrada, un portón oxidado, con una luz tenue en el interior, y lo más estremecedor, escucharon claramente el sonido de varios perros ladrando, algunos con ese tono característico de entrenamiento, obedeciendo comandos en inglés. Joaquín sintió que las piernas le flaqueaban. Miró a Carlos y luego a Fernando. «Tenemos que entrar», susurró. Fernando lo detuvo con una mano en el hombro. «No, aún no. Primero debemos observar y asegurarnos de qué es lo que pasa ahí dentro». Se agacharon detrás del camión, en completo silencio, mientras el sonido de los perros seguía y la tensión crecía con cada latido de sus corazones. Desde su escondite tras el camión oxidado, Joaquín, Carlos y Fernando observaban atentamente el galpón.
El sonido de los ladridos seguía, mezclado con voces humanas dando órdenes en inglés. La escena era surrealista. Un galpón en Iztapalapa, en el corazón de la Ciudad de México, funcionando como un centro clandestino de entrenamiento canino y quién sabe qué más. Fernando sacó de su mochila una pequeña cámara con lente de largo alcance y comenzó a tomar fotos discretamente a través de una abertura en la lámina. «Mira», susurró, señalando hacia el interior. Joaquín se inclinó con cuidado y lo vio. Al menos una docena de jaulas, cada una con un perro de gran tamaño. Pastores alemanes, rottweilers, dobermans, todos con arneses y collares metálicos, iguales al que portaba Esperanza. Pero lo que más le heló la sangre fue cuando, en una de las jaulas más alejadas, divisó una figura familiar, una hembra pastor alemán, de pelaje oscuro, con una distintiva mancha clara sobre el ojo izquierdo. Joaquín contuvo la respiración. «Es ella», susurró con la voz quebrada. «¿Luna?», preguntó Carlos. Joaquín asintió. «No tengo dudas. Es Luna». La perra se encontraba de pie, alerta, con las orejas erguidas, observando algo fuera de la vista de los hombres. Su cuerpo se mantenía fuerte, aunque se notaba la tensión y el estrés en sus movimientos. Joaquín sintió cómo las emociones lo desbordaban. Rabia, tristeza, una mezcla insoportable. Pero antes de que pudiera reaccionar, Fernando lo sujetó con fuerza. «Espera, no podemos hacer nada. No sabemos cuántas personas hay dentro, ni si están armados». Carlos asintió. «Debemos reportarlo, llevar las pruebas a la Procuraduría, hacerlo bien». Joaquín cerró los ojos, respirando profundamente. Cada fibra de su ser le gritaba que entrara, que rescatara a Luna de inmediato, pero sabía que un paso en falso podría arruinarlo todo y poner en peligro sus vidas. La decisión estaba tomada. Actuarían, pero con inteligencia. Esa misma noche, Joaquín y sus compañeros se reunieron en un café discreto en la colonia Narvarte, lejos de cualquier mirada indiscreta. Sobre la mesa, las fotos que Fernando había logrado tomar, imágenes claras de los perros enjaulados, de los entrenadores dando órdenes en inglés, y de la figura inconfundible de Luna. Joaquín acariciaba distraídamente a Esperanza, que dormía tranquilo bajo la mesa, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «Tenemos pruebas suficientes», dijo Fernando. «Esto es grave, muy grave». Carlos asintió. «Debemos ir a la Procuraduría de inmediato». A la mañana siguiente, puntuales, los tres se presentaron en la sede de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Fueron recibidos por la licenciada Patricia Rivera, una fiscal conocida por su rectitud. Mientras Joaquín relataba todo lo ocurrido, Patricia tomaba notas, frunciendo el ceño a medida que la historia avanzaba. Cuando Joaquín le mostró la placa de Esperanza y las fotos del galpón, la fiscal respiró hondo. «Esto es muy serio», pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala se abrió y entró un hombre de traje oscuro, de unos 50 años, expresión fría y distante. «Buenos días», saludó con tono autoritario. «Soy el comisario general Ignacio Domínguez. Me han informado que ustedes traen información sobre la división K9. Joaquín sintió un mal presentimiento. «Así es», respondió, mostrándole las pruebas. Domínguez las examinó rápidamente, luego cerró la carpeta con fuerza y miró directamente a Joaquín. «Señores, lo que han visto forma parte de una operación confidencial, de carácter federal». Joaquín parpadeó, confundido. «¿Una operación federal? ¿De qué habla?» Domínguez se inclinó hacia él, bajando la voz. «Les aconsejo que se olviden de esto. No tienen idea en lo que se están metiendo». La fiscal Patricia miró a Joaquín con una mezcla de impotencia y frustración. «Lo siento», dijo en voz baja. «Si es una operación federal, no tenemos jurisdicción». Joaquín sintió cómo la sangre se le helaba. Salieron del edificio en completo silencio. Una vez en la calle, Carlos miró a Joaquín con seriedad. «Nos traicionaron». Joaquín asintió, apretando los dientes mientras miraba a Esperanza en sus brazos. Sabía que no podía confiar en nadie, solo en sí mismo, y en ese cachorro que, sin saberlo, había puesto en marcha la investigación más peligrosa de su vida. Tras el encuentro con el comisario Domínguez, Joaquín, Carlos y Fernando
Sabían que el camino institucional estaba bloqueado. Cualquier intento de denunciar o rescatar a Luna y a los otros perros sería silenciado bajo el peso de una supuesta operación federal. Pero Joaquín no estaba dispuesto a rendirse. Esa noche, mientras acariciaba a Esperanza en el sofá de su pequeño departamento en la colonia del Valle, tomó una decisión. Si no podía confiar en las autoridades, acudiría a la prensa. Llamó a Claudia Reyes, una periodista de investigación a la que conocía de otros casos. Le explicó la situación con la mayor discreción posible y, al día siguiente, se reunieron en un café escondido de Coyoacán. Claudia escuchó con atención mientras Joaquín le mostraba las fotos del galpón, los documentos del archivo de K9 y la placa de Esperanza. «Esto es una bomba», murmuró ella, con los ojos abiertos de par en par. «Pero necesito pruebas irrefutables». Joaquín respiró hondo. «¿Qué tal una prueba de ADN?» Claudia sonrió. «Perfecto». En las siguientes horas, Joaquín y Claudia llevaron a Esperanza a una clínica de confianza en la colonia Roma, donde realizaron un test de ADN. También, Joaquín entregó una bolsa sellada con algunos pelos de Luna que conservaba de su último día juntos, cuando la había cepillado por última vez. Los días de espera fueron agónicos. Joaquín sentía que la ciudad se había vuelto hostil. Notaba coches desconocidos estacionados cerca de su casa, miradas demasiado prolongadas en la calle. Finalmente, una tarde, Claudia lo llamó. «Los resultados ya están». Se encontraron en el mismo café de Coyoacán. Claudia extendió un sobre cerrado hacia Joaquín. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó el informe. Compatibilidad genética, 99,8%. El cachorro identificado como Esperanza es nieto biológico de la perra identificada como Luna. Joaquín sintió como una lágrima resbalaba por su mejilla. «Es su nieto. Luna sigue viva». Claudia lo miró con complicidad. «Tenemos lo que necesitamos». Esa misma noche, el reportaje fue publicado en la portada digital de uno de los periódicos más importantes del país. «Escándalo en la policía. Red de exportación clandestina de perros K9 expuesta». El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron en indignación. La opinión pública exigía respuestas. Bajo la presión mediática, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General no tuvieron más opción que actuar. Al día siguiente, una operación conjunta irrumpió en el galpón de Iztapalapa. Rescataron a más de 20 perros de trabajo, entre ellos a Luna. Cuando Joaquín recibió la llamada de la Brigada de Rescate, apenas pudo contener las lágrimas. «Oficial Santos, Luna está bien. La tenemos con nosotros». Sin perder tiempo, se dirigió al refugio temporal en Xochimilco, donde los perros rescatados estaban siendo evaluados. Al entrar en la sala, vio a Luna, más delgada, con algunas cicatrices en las patas, pero viva, fuerte, con esa mirada decidida que nunca había olvidado. «Luna», susurró. La perra lo reconoció de inmediato. Se levantó de su jaula, corrió hacia él y se lanzó sobre su pecho, gimiendo de felicidad mientras movía la cola con una energía que desbordaba amor y alivio. Joaquín la abrazó con fuerza, cerrando los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran sin contención. Luego, colocó a Esperanza en el suelo. El cachorro se acercó con cautela a Luna, la olfateó y entonces, como si el instinto de sangre hablara más que cualquier otra cosa, ambos se acurrucaron juntos, pegando sus cuerpos, respirando al mismo ritmo. Joaquín sonrió. «Están juntos, como debieron estar siempre». Los responsables de la red clandestina fueron detenidos. Altos mandos de la policía, intermediarios internacionales y entrenadores corruptos. El escándalo sacudió a todo el país y provocó reformas inmediatas en la protección de los animales de servicio. Meses después, Joaquín decidió adoptar oficialmente a Luna y a Esperanza. En su casa en la colonia del Valle, los tres vivían como una familia. En los paseos por el parque hundido, en las mañanas tranquilas, de domingo en las tardes de entrenamiento, donde Luna, ya jubilada, enseñaba a Esperanza los viejos trucos que una vez la convirtieron en la mejor K9 de la ciudad. Joaquín, sentado en el patio de su casa, los observaba jugar y, por primera vez en años, sentía que la vida le había devuelto algo que creía perdido para siempre:
La esperanza. Esperanza de que la justicia aún era posible. Esperanza de que los lazos verdaderos, los de lealtad y amor, sobreviven incluso a la corrupción más oscura. Esperanza en forma de un pequeño cachorro que había corrido hacia él en una mañana gris, cambiando su vida para siempre.